Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que Dios te bendiga, bienvenido a la transmisión de Radio Comunicando Vida, No me digan que me estaban extrañando, ni se acordaron. Bueno, no importa, yo los quiero mucho a todos, Y acá se largó el agua, se está escuchando, Y el agua que viene de arriba, el agua del Señor, Que Dios te bendiga, audiencia preciosa, querida, amada del Señor Jesucristo, Ahí estamos, acá estamos desde Argentina para Radio Comunicando Vida, La radio que te comunica la vida de Cristo, así nomás te lo digo, Que Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga, bienvenidos. No sé si se oye la lluvia, pero bueno, acá estamos. Dice nuestra portada de hoy, dice, esta crisis nos trae una enseñanza, que la vida no es solo ganar dinero, que primero es, y no puedo leer más abajo, la familia, los afectos, eso lo digo yo, ¿no? Todo aquello que Dios nos ha dado, y bueno, lo tenemos en este tiempo que valorizar, ¿no? Darle ese valor que realmente tiene, ¿verdad? Que son todas las cosas hermosas y bellas que Dios nos ha dado y nos da, siempre podemos disfrutar, ¿no es cierto? Vamos a escuchar un poco de música, dándole la gloria al Señor, nuestro poderoso Dios. Y así, queridos amigos, amigas, estamos aquí. Vamos a ver algunas cositas que nos están mandando. Dice Mayela Blanco, amén, buenos días, amados pastores, hermanos, siervos del Señor. Dios les bendiga grandemente, poderosamente, a ti y a los tuyos. Miles de bendiciones, feliz inicio de semana. ¡Ey! Me está haciendo todo el programa, Mayela. Así es. Buen comienzo de semana, Buen comienzo de semana, queridos amigos, querida audiencia, Aleluya. Así es, Mayela querida, estoy desde Argentina y ella te está saludando a la audiencia, la audiencia de Radio Comunicando Vida. No te vayas de la sintonía de Radio Comunicando Vida, Viene una palabra tremenda de parte de Dios, Una palabra que nos va a poner, nos va a poner en cintura, a ti, a mí, a todos, Porque es la palabra de Dios y bueno, tenemos que ser instruidos por la palabra de Dios, tenemos que ser exhortados para caminar como a Dios le agrada, ¿verdad? Dani RM, bendiciones hermanos, dice, bendiciones Dani, de donde nos escuchan, mándenos de donde nos escuchan, No sé qué hay en mi corazón. No me manden mensajitos que estoy transmitiendo. Estamos transmitiendo para Radio Comunicando Vida desde Argentina, en enlace con Honduras. No sé dónde está
mi hermano Billy, el otro administrador de esta radio. ¿Dónde se metió Billy? Está trabajando Billy. Wow, dice Dani RM, dice saludos desde la iglesia cuadrangular de Cascuma en Panamá. Wow, nos escuchan desde Panamá, Amén, 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 amén. Gloria a Dios, qué precioso. ¿Cómo se está escuchando? Vamos ahí, amigos, mándenme un mensajito. ¿Cómo se está oyendo? Porque nuestro hermano Billy no sé dónde está. Sí sé dónde está. Él está trabajando, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí, saludos para todos. Saludos para toda la hermosa audiencia de Radio Comunicando Vida, Estamos también. Juan Carlos Vega Pérez dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La sed de mi alma y mi corazón. Dice Juan Carlos Vega Pérez: buscad al Señor buscad a Jehová mientras puede ser hallado, en tanto está cercano. Amén, amén. Qué hermosa palabra, Gracias, Señor, precioso. Vamos ahí alabando al Señor con todo nuestro corazón, Alábale que Él vive. Y por ahí me escuchan hablar y dicen: pero ¿de dónde es esta hermana? Yo soy de Argentina, por eso tengo un tono diferente para hablar, pero todos somos hijos de Dios, Todos somos hijos del Señor, de nuestro Padre Celestial, y creemos y amamos y seguimos a nuestro Señor Jesucristo, Que Dios te bendiga. Aleluya. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí, como nadie más me amó. Ay, qué hermosa canción, cómo me gusta esta canción, Aleluya. Bueno, saludamos a todos los amigos, hermanos, y saludamos a todos los grupos que nos comparten. Y de paso les digo, compartan el video, compártanlo, amigos, para que podamos llegar a más lugares. Nosotros estamos bien escuchando la palabra, alabando al Señor, pero ¿saben qué? Hay muchos que en este día están sufriendo de diversas enfermedades, muchos ellos de enfermedades terminales, ¿no?
¿Saben qué? Si podemos llegar con la palabra del Señor, con una palabra de... Hoy va a ser una palabra, bueno, les digo, de arrepentimiento, que nos va a llevar a replantearnos la vida, ¿no?, que estamos viviendo nosotros en este tiempo, bueno, con todas lo que significa la pandemia y todo eso, ¿no? Entonces, hoy va a ser una palabra fuerte, una palabra de exhortación. No les voy a decir una cosa por otra, pero ¿saben qué? La palabra fuerte también nos ayuda, nos replantea cómo estamos delante de la presencia del Señor. Solamente Dios es el que nos puede juzgar, sí, seguramente que sí. Pero también es necesario que aprendamos la palabra de Dios para saber y enderezar nuestros pasos si es que están torcidos. Cada uno sabe, yo no digo nada, yo hablo por mí primeramente. Digo, Señor, cada día endereza mis pasos, endereza mi manera de pensar, endereza, gobierna mi vida. Yo es algo que le digo siempre al Señor, gobiérname, Señor. Y sé que nosotros en esta tierra, mientras estemos en esta tierra, nosotros no tenemos a veces control de las cosas que en lo espiritual acontecen en nuestra vida, pero sí podemos orar y pedirle a Dios que nos ayuden con diferentes tentaciones y con diferentes cosas que hay en nuestra vida que todavía no podemos vencer, pero cada uno sabe cómo está en la presencia de Dios, ¿no? Esto no le digo a aquellos que no conocen al Señor, sí, aquellos que conocen a Dios. Lo puedo ver a mi hermano Juan, muy bien, porque realmente no los puedo ver a todos porque estamos desde celulares, pero como siempre lo digo, ¿no? Siempre lo comparto, ¿no es cierto?, con la audiencia. Nosotros hay muchas cosas que nos hacen falta para transmitir, pero nosotros transmitimos igual transmitimos con celulares viejos, todo nuevo, lo que sea, todo lo que viene a nuestra mano, tanto al hermano Billy como a mí, como yo, lo usamos para la gloria de Dios. Estamos también en YouTube, he mandado también invitaciones para el canal de la radio. También tenemos un canal en YouTube, También les pido que se suscriban, búsquenos como Radio Comunicando Vida, ponen ahí en YouTube, busquen y está el loguito de la radio, Y muy pronto también esperamos poder transmitir en vivo en YouTube, pero ¿saben qué? No es para... Yo siempre lo digo, no es para que nadie se engrandezca ni nadie sea exaltado. Un ser humano me refiero, ¿no? Los seres humanos, sino para que Cristo sea exaltado en cada cosa que hagamos, en cada actitud que tomemos en la vida, que sea para exaltar el nombre del Señor. Hemos sido y hemos nacido, hemos sido creados para alabar a Dios. Yo me siento así, no sé, por ahí digo, tal vez es mucho, pero yo me siento así, nací para alabar a Dios, porque no conozco otra vida, no conozco ni la quiero conocer. Porque solamente la vida es de dolor, de tristeza, si no tiene uno a Jesús. Yo te puedo asegurar y darte testimonio. A lo mejor me estás escuchando y decís por ahí, ¿y esta quién es? Bueno, mi nombre es Ana Ledesma, soy de Argentina y puedo darte testimonio del poder de Dios, que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que nunca me ha hecho faltar nada, nunca... ¿viví una vida de color de rosa? No viví una vida de color de rosa, ojalá, pero no, conocer a Jesús no es vivir una vida color de rosa, no, verdaderamente conocer a Cristo, vivir la vida de Cristo es
amar a Dios con todo el corazón y cuando tenés problemas o necesidades o luchas o pasa algo en tu vida, Dios está ahí para ayudarte. Nosotros, la diferencia de la gente que no conoce a Jesús, la diferencia es que nosotros tenemos a quien orar, a quien pedirle, con quien, a quien arrodillarnos y clamar a Él y Él nos responde. A mí el Señor siempre me ha respondido. No me dio todo lo que yo quería, seguro, porque a veces no te da todas las cosas que vos querés, porque las cosas que vos querés a veces no son lo que es la voluntad del Señor. Entonces, Dios es sabio y Él que conoce el futuro y sabe tu futuro. Nosotros, siempre hablamos con el hermano Billy, ¿no? Él está en Honduras, yo en Argentina. Y siempre hablamos y decimos, nosotros no sabemos nada. A veces pedimos, ay Dios, sí, yo quiero tal cosa, esto para mí, porque yo lo quiero, yo esto. ¿No? Pero Dios ve y dice, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar porque eso no es para ti. Te va a hacer daño, vas a sufrir, ¿no? Entonces por eso a veces yo aprendí a esperar la voluntad de Dios. Porque si Dios me da a mí todo lo que yo quiero, capaz que me pierdo. Pero por eso cuando oremos le tenemos que pedir al Señor, Señor, en tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué tú quieres para mi vida, Señor? Entonces ahí estás involucrando a Dios y estás hablándole y le estás diciendo, yo sé que existís, yo sé que estás aquí, yo quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, ¿no? Y para aquellos nuevos, aquellos que dicen, pero esta mujer, ¿qué está hablando? Porque no entiende nada, porque es una persona que nunca le hablaron de Cristo. Yo te hablo de un Cristo poderoso, de un Cristo que te ama, un Cristo que fue a la cruz del Calvario tan solo para salvarte, para abrirte la ventana y la puerta y todo del cielo. Cuando te vayas de esta tierra, ahí vas a entrar en el cielo, en la eternidad. Había un cartelito que veía la otra vez que decía, el tema no es que te mueras, el tema es dónde vas a ir cuando te vayas de esta tierra, ¿no es cierto? Bienvenidos a todos los que se están conectando. Vamos a dar un tiempito más para que se vayan conectando y vamos a ver aquí porque les pido mil perdones, mil perdones. Aleluya, gloria a Dios. Y también tengo mi canal, mi canal cristiano también, obvio, por supuesto, es mi canal y se llama Anita Ledesma. ¿Cómo se va a llamar? Sí, es mi canal. Pero bueno, pone en YouTube, pone Anita Ledesma en el buscador y te va a dar hay una señora de sombrero que está ahí. Ahí te vas a escuchar testimonios y muchas cosas, muchas cosas que estamos subiendo y que gracias a Dios ya estamos varios años ahí y bueno, y te va a ser de bendición, vas a ver que sí, vas a ver que te va a ser de bendición. Y bueno, seguimos cantando un poquito, escuchando que viene la palabra. No te vayas, no te atrevas a irte, por favor, no te vayas, porque ahora viene lo mejor. Lo mejor es la palabra del Señor, no sé cómo decirle que no me manden mensajes, por favor, que estoy transmitiendo, pero bueno, si te gusta mandar mensaje, manda mensaje. Si sos feliz. Aleluya. Que había un Dios. Siempre caminé por caminos de tinieblas y maldad. Mira,
Te cuento un poquito lo que vamos a escuchar hoy. Voy a bajar la música para contarte un poquito lo que vamos a escuchar hoy. Me refiero a la palabra de Dios, que en definitiva es lo que nos alimenta, es lo que nos llena nuestra vida, nuestro corazón, es la palabra del Señor. Mientras estamos transmitiendo, envía tus mensajes aquí, ¿no? Interactúa con nosotros, estamos en vivo, E interactúa aquí Juan Carlos Vega Pérez de Panamá, a ver si es de Panamá, no, él no. Dani RM, él sí es de Panamá, de la iglesia Cuadrangular, nos están escuchando en Panamá. Saludos a toda la iglesia de Panamá, la iglesia Cuadrangular. Y Juan Carlos Venegas estaba enviando textos bíblicos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amén, dice, ¿no? A Jehová, ¿no? También otra buscada a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. Amén. Y este es el día que está cercano, y de eso también va a tratar la palabra del Señor. No te vayas de la sintonía, subí el volumen de la radio y estamos acá alabando al Señor y esperando que se conecten. Vamos. Por tu amor, la sed de mi alma y mi corazón. Comparte. Compartí. Dale like al videíto y compartí también. Ya vamos a pasar a la palabra del Señor. Que yo te animo a que tomes lápiz, papel y puedas anotar los versículos también, porque es muy importante que compartan, que anoten primeramente y también que puedan compartir en los grupos, en el Messenger. ¿Cuántas cosas mandamos en el Messenger, no? No quiero decir cosas. A mí, por ejemplo, me mandan muchas cosas, muchos versículos y todo eso, pero yo le digo, yo soy cristiana, ¿por qué no le mandas a alguien que no sea creyente? ¿No? Para que puedan a través de esos versículos conocer al Señor, ¿no es cierto? Pero bueno, yo lo que te estoy pidiendo ahora es que puedas compartir este programa para que muchos, nuestro hermano Juan siempre, ahora le cambió el nombre a su, pero ¿cómo le cambia el nombre? Se llama Rendido a tus pies, Él es Juan Trujillo de Argentina, Yo lo conozco, es mi paisano, así que bueno. Entonces, el poder compartir, hace que lleguemos a muchas más personas. Entonces eso es lo que nos ayuda a poder llegar a muchos lugares más. También lo podés compartir en tu muro. Yo a veces se los etiqueto, pero hay tantos, gracias al Señor. Y bueno, también les cuento que estamos por llegar casi ya a los 8.000 en la página. Gracias por sus likes, gracias a todos los que han dado like en estos días. Bienvenidos, sean bienvenidos. Por eso a veces los que ya hace tiempo que están escuchan y dicen, esta mujer ya lo dijo, a eso sí, pero lo que pasa es que la gente, llega mucha gente nueva, ¿entiendes? Entonces estamos ahí para poder compartir con aquellos que no conocen la radio y digamos cómo nos movemos en la radio, ¿no? Pero este radio, este lugar, este espacio es para que ustedes puedan interactuar, mandar como Juan
el hermano Juan Carlos Vega estuvo mandando versículos bíblicos, saludarnos, contarnos de dónde nos escuchan, que a nosotros nos interesa porque también podemos así saber hasta dónde estamos llegando, ¿no? Nuestro hermano Dani RMs de la Iglesia Cuadrangular de Panamá, ese es valiente ese hermano, es muy valiente porque él nos está orientando hasta dónde estamos llegando. Yo estoy de Argentina y el hermano Billy Cali, que no sé dónde se metió, él está trabajando, ¿no? Gracias a Dios, él ha sido muy bendecido, yo también. Cuando trabajamos para Dios somos bendecidos y yo sé que Dios nos va a bendecir tanto que vamos a poder tener las computadoras que necesitamos, micrófono y todo eso. Yo sé que el Señor nos lo va a dar porque Dios es bueno y todo este trabajo es para Dios, es solamente para la gloria y la honra de su nombre. A veces esperamos tener todo para poder servir a Dios, ¿no? Pero si servimos a Dios con lo que tenemos, podemos llegar a muchas personas, aunque tú no lo creas. Dios puede darte todo lo que necesitas, pero también tú le debes dar al Señor todo lo que tienes, servirle con lo sea poco, sea mucho, pero servirle al Señor. No se vayan, porque ustedes son así, se van a veces. Pero ahora viene lo más rico, que es el manjar de la palabra del Señor. Y vemos acá, lo estoy viendo conectado. Ah, sí. Este es de nuestra radio, la radio Comunicando Vida. También siempre está compartiendo, buenísimo. Gracias, saludo hermano, saludo, que Dios te bendiga. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por compartir. Ahora viene la palabra del Señor, pero antes, y bueno, después nos vamos a ver un ratito, pero yo también la voy a escuchar porque la palabra de Dios para mí me alienta, me levanta, me da fuerza, me da vida y por eso me encanta la palabra. Es como, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa, de que es como comer un rico, algo sustancioso, porque así como se alimenta el cuerpo, también necesita el alma, necesita alimento, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias a Dios por su palabra, ¿no? Gracias al Señor. Y bueno, seguimos acá. Que posara su mirada sobre mí y me escogiera desde el vientre de mi madre. Bueno, ahí nos vamos poniendo cómodos y comenzaremos con la palabra del Señor. Déjenme arreglar acá porque de tanto en tanto se enojan estos aparatitos y me mandan a otro lado. Ustedes compartan, que yo cuando empiece la palabra de Dios voy a empezar a compartir también en mi muro. Aleluya. No habiendo nada bueno en mí. Esta palabra me toca mucho porque verdaderamente digo yo, ¿no? ¿Qué es lo que hay bueno en nosotros que le podamos dar a Dios, ¿no es cierto? Nada, nada. Pero lo único valioso que le hemos dado al Señor es nuestro corazón, Aleluya.
mi alma y mi corazón. Él lo llenó. Aleluya. Él llenó nuestro corazón de alegría. Él llenó nuestro corazón de paz, de gozo, de felicidad. Gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia, Señor. Tanto amor. Gracias, gracias, gracias. Y seguimos compartiendo. Siempre que lloré, con sus manos en mis lágrimas secó. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que mi vida él pudiera redimir. Siempre rechacé, no sabiendo que él me daba salvación. Nunca encontré la felicidad que Cristo a mí me dio. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y que me amara como nadie más. Aleluya, sí, Señor. Saludamos a los que se están conectando, Y acá hay muchos que no los puedo ver, pero bueno, no los puedo ver por el tema de los aparatos, pero saludos, querido amigo, querida amiga, tú que te conectas en este momento y no sabes quiénes somos una radio cristiana que transmite la palabra del Señor, que transmite la palabra de salvación, Saludamos, acá la veo a Marcela, Marcelita, Dios te bendiga. Ella es una fiel oyente que siempre está compartiendo todo el material y todo lo que tenemos acá para compartir con ustedes, De mi alma y mi corazón lo llenó. ¡Aleluya! Y bueno, ya nos vamos preparando para la palabra del Señor y gracias a Dios estamos aquí, para escuchar la palabra. Si ustedes me tienen un poquitito de paciencia, ahí voy preparando porque estos aparatos se revelan, pero les puedo asegurar que esta es una palabra preciosa de parte del Señor. A mí me exhortó esta palabra y es hermosa para mí. Bueno, espero que a ustedes también les sirva. Que Dios me los bendiga y nos vamos preparando para la palabra del Señor. Mil perdón por las imperfecciones de las transmisiones. Ya lo vamos a hacer. Un día vamos a llegar a ser profesionales. Aleluya. Sacamos un poquito de la música y nos vamos preparando. A ver. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Ay. Bueno, vamos a ver cómo se escucha. Aleluya. Ahí estamos, en la palabra del Señor. Levanta el volumen de tu radio, de tu celular y escucha la palabra del Señor. Esta mañana tenemos un mensaje muy especial que se llama la ira de Dios. La ira de Dios. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 18, dijo estas palabras: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una de las principales características del carácter de Dios es su ira.
Y muchas personas piensan equivocadamente que Dios es solo amor, paz y misericordia, y como Dios es tan bueno y tan misericordioso, no va a mandar a nadie al infierno, no va a castigar a nadie, porque estas personas sospechan que si Dios existe, tiene que ser un Dios que condone, que perdone la maldad y la perversidad y la malicia del ser humano, y al final estas personas sean, al igual que todos los demás, reunidas en el cielo. Sin embargo, esta forma de pensar tiene su raíz en ignorar lo que la Biblia nos describe continuamente como el enojo de Dios y la ira santa de Dios. Pero antes vamos a tratar de definir en los pobres términos humanos intelectuales que nosotros tenemos, ¿qué quiere decir la Biblia con la ira de Dios? Para poder posteriormente justificar esta actitud del carácter de Dios en su odio hacia el pecado y la maldad. La ira divina es totalmente diferente a la ira humana. Cuando hablamos del enojo de Dios, estamos hablando de una cosa enteramente diferente al concepto que nosotros tenemos del enojo. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, es enteramente diferente a la opinión y al concepto que tenemos de la justicia. Cuando hablamos de el amor de Dios, es totalmente diferente al concepto humano, al grado que la Biblia enseña que nadie conoce el amor verdadero hasta que el Espíritu Santo es derramado en su corazón. Porque el concepto que tenemos nosotros del amor es el amor eros a nivel físico, una mera atracción pasional física, el amor fileos, el amor que le tienes a tu país, a tu mamá, a tu hermano, pero el amor, dice la Biblia, es de Dios, y este amor es el amor incondicional, el amor sacrificial, un amor que ningún ser humano es capaz de comunicar a nadie, a menos, repito, que tenga la presencia dentro de su vida del Espíritu Santo. Así que cuando hablamos nosotros de la ira de Dios, es un concepto totalmente diferente, porque la ira divina es diferente al enojo humano, porque el enojo humano es arbitrario e inhibido, pero la ira de Dios tiene principios y está controlada. El enojo humano es explosivo y no controlado, buscando venganza. La ira de Dios surge del odio santo que Dios tiene hacia el pecado, expresando su juicio contra la maldad. Cuando la Biblia describe las características de Dios, su amor, su sufrimiento, su ira, su justicia, su arrepentimiento, es diferente al ser humano. Muchas personas, y esta pregunta casi en la mayoría de los seminarios teológicos me la han hecho: explíqueme usted cómo es posible que un Dios perfecto se pueda arrepentir. Porque la Biblia dice, y se arrepintió Dios, y se arrepintió Dios. Y la respuesta es igualmente de sencilla. Aparentemente es compleja, secundariamente simple. Cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente, tenemos que definir la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa, en el original griego, la palabra metanoia, cambiar de forma de pensar. Cuando Dios nos dice a nosotros que nos arrepintamos, está implicando que nosotros nos demos la media vuelta del pecado y nos volvamos siempre hacia Dios. O sea, el arrepentimiento humano siempre tendrá que ser de la maldad al amor de Dios. Pero cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, su cambio de Dios, porque implica la palabra cambio de pensar, no implica respecto a la maldad, sino a su manera de proceder. Así que cuando la Biblia dice Dios se arrepintió, significa que Dios cambió su manera de pensar respecto a tal circunstancia, a tal persona, a tal nación o a tal familia. Por ejemplo, Dios te dice: yo tengo un plan para ti, Pancho, que si tú permaneces en mis mandamientos y en mis estatutos, te va a ir así. Y Pancho se desvía del camino de Dios. Juanita se desvía del camino de Dios. En ese momento Dios deja de tratar con esa persona como iba a tratar con ella si ella se mantenía en el camino del amor y la misericordia. Entonces Dios cambia su plan, porque es increíble que nosotros podamos hacer que Dios cambie su manera de tratarnos de acuerdo a nuestras acciones.
Si tú te arrepientes, Dios cambia su manera de pensar y te trata con misericordia y te trata con bendiciones. Pero si tú persistes en tu obstinación y en tu terquedad de dictar tú las reglas, de ser tú Dios, de no tener a nadie que te diga lo que tienes que hacer, Dios te abandona a tu propio juicio y tarde o temprano lo tendrás que lamentar. Así pues, cuando la Biblia menciona la ira de Dios, no debemos inferir que Dios es cruel, irritable y enojón. Nuestro enojo, repito, está marcado por el pecado, por lo que tiende a ser caprichoso y malicioso. Pero la ira de Dios es santa, es justa, porque lo que la provoca es el odio hacia la maldad y el pecado. Dice en Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios es la repugnancia de un Dios santo en contra de todo lo que contamina, todo lo que destruye, todo lo que corrompe el mundo que Él ha creado. Cuando nosotros leemos los juicios de Dios en Apocalipsis, observamos esta verdad. Dice en el capítulo 11, versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el premio a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La Biblia dice que Dios nos puso en esta casa, que es el planeta Tierra. La luna no tiene atmósfera, la luna no tiene un espectro electromagnético, ni Júpiter, ni Marte, ni Saturno, ni ningún planeta de la Vía Láctea o del sistema solar. Pero la Tierra fue acondicionada con una combinación perfecta de oxígeno, nitrógeno y gases para que cuando tú inhalaras, pudiera el aire, el oxígeno a tu alrededor, darte la vida. Tus pulmones fueron diseñados para esa combinación perfecta de gases y de oxígeno. Dios nos puso las manzanas, el sol, la luna, nos puso 4 estaciones en el año. Todo lo diseñó Dios perfecto para que nosotros supiésemos que sus cielos cuentan su gloria y que todo lo que nos rodea nos habla de la sabiduría de un jardinero. Un jardín no puede existir si alguien no lo cuida. Y cuando nosotros volteamos y vemos la perfección que existe y la interrelación entre todo lo que Dios crea y nosotros, no podríamos concluir a través de la filosofía y decir, todo se hizo por un accidente, como nos lo han tratado de inculcar y de enseñar muchos pseudocientíficos. La Biblia pues nos muestra claramente que nosotros tenemos que comprender que la santidad de Dios le obliga a castigar el pecado. Ahora bien, Dios, dice la Biblia, ha escogido un tiempo en el cual este mundo va a comenzar a ser juzgado. En el pasado Dios sepultó a este planeta donde tú y yo vivimos totalmente bajo el agua. Y la antropología y la arqueología nos dan testimonio de que este mundo estuvo en el pasado sepultado bajo el agua. Dios destruyó una ciudad entera llamada Sodoma y otra llamada Gomorra, porque los seres humanos comenzaron a creer que el sexo se puede usar como nosotros querramos, que nosotros podemos tener un estilo diferente de todos los demás seres humanos. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, la homosexualidad y el lesbianismo es aberración delante del Dios de la Biblia. Dios condena la homosexualidad, las perversiones sexuales, el bestialismo, tener relaciones antes de casarse. Dios no hizo el sexo para que lo usáramos como nosotros quisiéramos, sino que lo hizo para ser usado dentro de la dimensión y de la esfera del matrimonio. Así pues, si Dios en el pasado destruyó y juzgó este mundo y a los ángeles que pecaron no los perdonó, la Biblia dice que viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio. Y Dios nos muestra que siempre que los juicios de Dios caen es cuando la humanidad se encuentra totalmente despreocupada. Todos los imperios mundiales del pasado,
Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, los asirios, los sumerios y los egipcios sucumbieron y cayeron cuando se encontraban en el máximo nivel de prosperidad y de éxito económico. Es increíble que bajo el gobierno del presidente Clinton en Estados Unidos haya alcanzado el máximo nivel de prosperidad material y económica. Es increíble que en esos años de este presidente, a pesar de haber tanta inmoralidad, prosperó, Wall Street llegó hasta arriba y comenzaron todos a sentirse un confort de que nadie los iba a molestar jamás. Sin embargo, en una sola hora, el 11 de septiembre, cambió Dios totalmente la economía, la política, la religión y todas las cosas en las que el gobierno americano confiaba, como es el poder militar. En una hora cambió Dios la política del mundo. En una hora Dios cambió las religiones del mundo. En una hora Dios cambió el poder militar y en una hora Dios cambió la economía a nivel internacional. ¿De qué nos habla esto? Que así como en una hora pueden haber sucesos que cambien totalmente el panorama internacional de las naciones enteras, la Biblia nos muestra que con esa brevedad, en minutos, en segundos, Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu negocio y tu familia. Dios puede dejarte en la ruina en 3 minutos. Dios puede cambiar tu vida en esta mañana. Dios es el Dios soberano que tiene al control los reyes, las naciones y tu vida y la de tu familia. Y el mundo tiene que entender que los juicios de Dios han comenzado a caer en estos tiempos sobre nuestro mundo. De 1976 a nuestros días, el Instituto Boulder de Colorado de Sismología reporta que nunca en la historia, en más de 18 siglos, se habían dado la continuidad de terremotos como del 76 a nuestros días. Los departamentos de meteorología en Estados Unidos, de California y de todos los estados que estudian los fenómenos como los huracanes, los tifones y las tempestades reportan que en 18 siglos no había habido la cantidad de huracanes, tifones, inundaciones y lluvias fuera de tiempo. Neva donde no debe nevar, está lloviendo cuando no debe llover. Comienza el ciclo meteorológico del planeta Tierra a ser cambiado. La capa de ozono ya tiene una pérdida increíble en la Antártida. Los mares totalmente contaminados. La Biblia dice que Dios vendrá a destruir a los que hemos destruido la tierra. La tecnología y los avances científicos no nos han servido para poder prosperar moralmente. Somos gigantes tecnológicamente, pero somos enanos moralmente. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 2, lo que sucederá cuando Dios venga a juzgar este mundo. Dice el versículo 10 al 12 de Isaías 2. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Observamos nosotros inmediatamente que una de las cosas que Dios viene a juzgar es la soberbia del ser humano. El ser humano se ha creído principalmente en el siglo XX Dios. Jamás en la historia habían existido más ateos que en el siglo XX. En los siglos pasados, los más grandes hombres científicos eran cristianos. Blaise Pascal, Isaac Newton, todos los grandes, Alberto Einstein, Werner von Braun, el que mandó el cohete a la luna en 1969, tenía estudios bíblicos con todo su departamento de física astronómica y matemáticas en la NASA en Estados Unidos. Los más grandes hombres del pasado han creído y han profesado. ¿Quién ha habido más grande que Newton y que Pascal, que estableció las leyes de la física y de la química y las matemáticas? Ellos creían y leían la Biblia todos los días, pero el siglo XX llegó con la teoría de la evolución de Carlos Darwin, con la psicología de Sigmund Freud, con el ateísmo de Friedrich Nietzsche, con la pasión, la locura y el endioseamiento de un hombre llamado Adolfo Hitler.
que quiso cambiar la humanidad en una sola raza y que persiguió a los judíos como si fueran ratones porque los demonios le dijeron de que él era el ungido y su gobierno duraría 1000 años. 85 millones de alemanes engañados por un hombre totalmente loco. Y este es el siglo donde la tecnología avanzó. Alcanzamos la luna, la computadora, la televisión, el refrigerador, los chips, la fisión nuclear, la bomba atómica, las bombas de hidrógeno, el genoma humano, todo en un siglo. Lo que no pasó en 18 siglos sucedió en el siglo XX y ha sido el siglo donde más ateos han venido al mundo. Es increíble que en México, recuerdo yo muy bien en los 60, 70, cuando cayó Allende en Chile, todos los comunistas de Chile fueron traídos a México, infiltrados a la Facultad de Economía en la UNAM. Y recuerdo yo 2 veces que me invitaron a dar conferencias que me decían, es que aquí no creemos más que nosotros mismos. Marx es nuestro Dios, el Che Guevara nuestro Dios y actualmente es Bin Laden, tu padrino, tu Dios. Hemos llegado, damas y caballeros, a un grado en la vida donde hemos invertido totalmente los valores. Y la Biblia dice en Isaías 5, ¡ay! Cuídense cuando a la humanidad llegue un momento donde a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Cuando a lo amargo le digan dulce y a lo dulce le digan amargo. Y este tiempo lo tenemos enfrente de nosotros. Estos acontecimientos de la guerra de Afganistán, de la caída de las torres, que transformaron al mundo y se vuelve otra vez a formar una coalición para ir a perseguir a esos terroristas, comienza a manifestar lo que hay en los corazones de toda la humanidad. Por todos lados, comentaristas de televisión, periodistas, es un genocidio. ¿Cómo pueden ir a matar a los terroristas? Hay que contestarles, pues váyanse al Moloya y díganle a la policía que suelte a los presos. Que ya no se persiga a los terroristas, que ya no se persiga a los criminales, que hay inocentes, siempre hay inocentes en todas las guerras. Desgraciadamente las guerras son males necesarios. Desgraciadamente las guerras son algo que brotan de las pasiones por la ambición del poder humano. Pero los países, Dios les ha dado la prerrogativa y les ha delegado la autoridad de ejercer la justicia a través del uso de la fuerza. Los soldados tienen que entrar a un país que está tratando de oprimir a los demás, se tiene que sacar a Hussein de Kuwait, tiene que haber muertes inocentes, las tiene que haber. Pero tú no puedes dejar que un grupo de criminales y terroristas queden sueltos en la vida y que ahí se encarguen los ángeles de ellos. Tenemos la responsabilidad de Dios a través del gobierno y del Estado civil de buscar la justicia y la paz en las naciones. Y donde quiera que voy me encuentro comentarios. Es que los Estados Unidos, los imperialistas, esto y el otro, después de la Segunda Guerra Mundial, damas y caballeros, Francia, Italia, Rusia, Japón, fueron levantados con dinero de los Estados Unidos que ni los intereses les han pagado. Cuando hay conquistadores, ¿quién va y saca a los conquistadores? Estados Unidos. Estados Unidos nos libró del nazismo, nos libró del fascismo y nos libró del comunismo. Pero sin embargo son nuestros enemigos y le llamamos nuestros enemigos. Es verdad que es un país inmoral actualmente, pero no podemos negar que el hecho que Dios les haya dado poder militar y poder económico tiene una razón de ser. El mundo necesita forzosamente que se levante alguien. Las Naciones Unidas no lo han podido hacer. Han sido de adorno, desgraciadamente, desde 1948, cuando se constituyeron oficialmente. La OTAN está comenzando a reaccionar por la negligencia de las Naciones Unidas. Y nosotros tenemos que tener un concepto más amplio, un espectro, un panorama un poco más profundo de la situación del mundo, porque el mundo busca respuestas y no las encuentran. Y se le llama lo amargo dulce. Ahora Bin Laden resulta que es un héroe y los otros son los malos. Ahora los policías son los ladrones y los ladrones son los policías. Y ahora resulta que debe haber paz y protestar ante la embajada, que se salgan, ok, se regresa a Estados Unidos, se acaba la paz, ya no hay guerra. ¿Y qué sucede? ¿Que se queden esos terroristas ahí? ¿Que el próximo golpe sea en México? ¿O que una bomba caiga arriba de tu familia? ¿O que sea un bloque terrorista en un camión de la Ruta 100? Gracias a Dios que no llegaron a México. Dicen que no llegaron a México porque se enfermaron con las tortas de tifoidea de Tepito. Y que luego los mandaron a Taese y ya no existía. Lo robaron en el aeropuerto, en el taxi, y le hablaron a Bin Laden, mejor mándanos a Estados Unidos porque aquí es peor que en cualquier lado del mundo. Dice en Isaías 2, versículo 17 al 19, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada.
Dios viene a abatir, a humillar, a destruir la soberbia humana. Así es. ¿Qué es la soberbia? No es caminar despóticamente y simplemente manifestarla creyéndote superior a los demás. Porque hay gentes que pueden llegar así, humildito, ¿cómo estáis, hermanito? Así todos humildes y tienen un orgullo tremendo en su corazón. La soberbia, de acuerdo a la Biblia, es tratar de vivir independientemente de Dios. Es creer que tú eres Dios. Es creer que tú puedes gobernar tu familia. Creer que tú puedes ser buen esposo, buena esposa, que tú puedes llevar un negocio, que tú puedes manejar. Es la soberbia de creerte que tú tienes la facultad, el conocimiento, la sabiduría de vivir sin Dios. Esa es la soberbia. Y fuimos creados para Él y por Él y todas las cosas son de Él y provienen de Él. Y separados de Él, nada podemos hacer. Fuimos creados para conocer a Dios, fuimos creados para adorar a Dios, fuimos creados para servir a Dios. Y si tú no encuentras la razón de tu existencia, vas a andar de filosofía en filosofía, y con los mormones, y con los masones, y con la dianética, y con los gurús, y con los lamas de la India, y buscando por todos lados. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Los lamas no murieron en una cruz. Hare Krishna no murió en una cruz. Buda nunca dio su vida por los demás. El budismo es una religión atea. Es Cristo el que dio su vida por nosotros en una cruz y dio su sangre para que nosotros comprendiésemos que Dios se interesa en tu vida de una forma privada. La Biblia nos muestra claramente en Isaías capítulo 13, versículo 13, la ira de Dios que viene contra este mundo. Y dice la Biblia: porque haré estremecer los cielos, la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, el apóstol Juan relata la forma como el mundo será sacudido con la presencia del Señor. Dice el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La Biblia nos muestra que no todo va a ser igual a Cancún, ni todo va a ser Acapulco lindo y querido, ni todo va a ser diversión en tu vida. Tú tienes que llegar a un momento en tu vida, y yo también, en que vamos a dar cuentas a Dios. La vida es como la rueda de la fortuna, que muchos están arriba y creen que la rueda va a mantenerse arriba, y todo lo ven chiquito, y creen que pueden hacer lo que quieran y burlarse que quieran y adulterar con su esposa y robar y violar y portarse hipócritamente, ir a una religión de 11 a 12 el domingo y de lunes a viernes portarse como el anticristo. Pero esa rueda de la fortuna tiene que bajar, y tienes que volver a tocar el piso, y tienes que volver a enfrentarte que no siempre estamos arriba. Los presidentes, los gobernadores, los potentados, los ricos nunca tendrán todo el dinero, nunca tendrán todo el poder. Tienen que bajar y tocar el piso algún día. Y ese día es el día en que Dios dice: yo te juzgaré a ti todas tus obras. Dios va a mostrarnos que este día viene. Y estos mensajes son con el propósito de preparar nuestro corazón, de hacernos reflexionar profundamente. La vida es más que la comida, es más que trabajar, es más que engañar. Tengo que llegar a los 60, 70, 80 años de edad, donde Dios me va a pedir mis cuentas, y tengo que morir, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La Biblia dice que no hay reencarnación, no hay tal cosa que transmigras y te vuelves a una cucaracha, y a una vaca, y a un tigre, y a un chango, y a un chimpancé. Cuando nos morimos, dice la Biblia, no hay otra oportunidad jamás.
La Biblia dice que hay un cielo esperando a aquellos que confiaron y aceptaron a Cristo en sus vidas como su Señor y Salvador y vivieron de acuerdo a estas convicciones. Y hay un infierno que sigue estando en el centro de la tierra para todos aquellos que quisieron y continuaron burlarse de Dios. Aun cuando la manifestación de la ira es futura, la Biblia nos habla que la ira de Dios, escuchen, actualmente, antes de que venga esta ira venidera, actualmente la ira de Dios ya está en operación. Y una de las cosas que atraen la ira de Dios hacia la vida de una persona, de una familia o de una nación es la inmoralidad. Colosenses 3, del 5 al 6. Hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres de veras hacer enojar a Dios? Comete inmoralidad. ¿Quieres ser juzgado así? Vive una vida inmoral. ¿Quieres que Dios envíe a tu vida maldiciones en lugar de bendiciones? Vive una vida inmoral. Ten mujeres en secreto que no son tu esposa, compra revistas pornográficas, alquila videos pornográficos, alimenta pensamientos de impureza y no tardará en ponerse sobre tu mente un velo. Porque una vez que una persona comienza a introducirse en el mundo de la inmoralidad, un velo invisible tapa su razonamiento, nubla su razón. Esta persona comienza a creer que es normal, que es otra forma de vida, que es una debilidad y que puede continuar con eso. Esa persona, al ser expuesta a la palabra de Dios, un velo cubre su entendimiento. Vive autoengañada. La Biblia dice que aún su conciencia puede ser cauterizada. Esa persona está bajo el juicio de Dios. Y solo un juicio de Dios fuerte en su vida puede hacer que esa persona regrese a Dios. En este caso, estoy hablando de los cristianos. Muchas personas han afirmado que la ira de Dios es solamente obra del Antiguo Testamento y de los profetas hebreos. La Biblia nos muestra un cuadro totalmente diferente. El mismo Señor Jesús, que fue un hombre gentil, amoroso y misericordioso, la Biblia enseña que cuando regrese al mundo no va a venir como el cordero que vino hace 2000 años. Los corderos son los animales más indefensos de la creación y fueron escogidos por Dios en la Biblia para tipificar y retratar la vida de Jesús. Los corderos no tienen con qué defenderse. Todavía los conejitos tienen la velocidad, otros tienen pezuñas, pero los corderos, cuando viene el lobo, nada más hacen ¡bee! No se mueven, se quedan paralizados, no tienen uñas, no tienen colmillos, no tienen nada con qué defenderse. Son tan tontos y tan indefensos que si los metes a un barril, en lugar de que se echen en reversa, ahí se quedan llorando dentro del barril. Son tan tontos que no ven más de 3 metros de distancia. Son los únicos animales que necesitan un pastor. Puedes ver caballos sin pastor, chivos sin pastor, pero jamás verás en ningún campo del mundo un grupo de ovejas sin un pastor. Y por eso se escogió a Cristo para compararse con un cordero, porque como un cordero indefenso se entregó en manos de sus trasquiladores. Cuando llegaron los soldados romanos a Getsemaní y dijeron: ¿quién es el Hijo del Hombre o el Cristo? Él contestó: yo soy. Y los soldados se fueron para atrás, demostrando Cristo que él tenía el poder para poder impedir su crucifixión. Pero era el plan de Dios que él muriera en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y cuando los discípulos vieron que Jesús puso sus manos y lo amarraron y se lo llevaron y le rompieron la espalda y le flagelaron y le coronaron de espinas y no se defendió, y en la cruz, pudiendo haberse bajado, no se bajó, los discípulos no entendieron el carácter y el plan de Dios y le abandonaron y se echaron a correr. ¿Por qué? Porque era preciso que él muriera como un cordero, sin defenderse, porque no vino hace 2000 años a condenarnos, él vino a salvarnos y a dar su vida en rescate por muchos. Pero damas y caballeros, la Biblia dice que cuando Cristo regrese, va a regresar como el león de la tribu de Judá.
Y ya no viene a morir ni a salvar a nadie, viene a llevarse a su pueblo al cielo con él y a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Cuando venga el Señor en llama de fuego, para pagarle a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en ustedes. Sin embargo, la Biblia nos dice en esta mañana que tú puedes ser salvado de la ira de Dios. La doctrina de la ira de Dios es también de carácter práctico porque tiene implicaciones profundas para la vida, el testimonio y la adoración de los cristianos. En primer lugar, la ira de Dios nos explica lo que hizo Cristo en la cruz. La Biblia enseña que Cristo nos libra de la ira venidera. Dice 1 Tesalonicenses 1:10 que cuando venga Jesucristo, Él esperamos que venga del cielo y Él nos librará de la ira venidera. Dice la Biblia en Romanos 5:9 que Jesucristo dio su vida para librarnos de la ira de Dios. Y esto fue posible gracias a su crucifixión. 3 veces se menciona en el Nuevo Testamento el sacrificio de Cristo como una propiciación. ¿Qué significa esto? Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Dios nos dice en la Biblia la forma de acercarnos a Él. Dios no nos deja a nuestro libre albedrío determinar, de acuerdo a nuestro parecer de lo que es bueno y lo que es malo, cómo acercarnos a Dios. Como el hombre no conoce la Biblia y quiere en su conciencia agradar y acercarse a un Dios que su conciencia le dice que existe, el hombre inventó las religiones. Las religiones tienen su origen y su raíz en Caín. Caín fue el primer ser humano que quiso acercarse a Dios de acuerdo a lo que él creía, a lo que él sentía que agradaba a Dios, cuando Dios había dicho a sus padres Adán y Eva que no se acercaran a Él sin derramamiento de sangre. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vengo a la Biblia y descubro el plan de Dios. Y me dice Dios en la Biblia: Armando, cuando mi hijo estaba en la cruz del Calvario, quiero decirte algo, eras tú el que deberías estar en esa cruz. Somos nosotros los que debimos haber recibido el castigo de nuestros pecados. Sin embargo, de tal manera los amo, que los exenté a ustedes de la ira mía y puse a mi hijo para que él fuera el que recibiera el castigo, el que fuera castigado, el que fuera el recipiente de toda mi ira y de todo mi enojo. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, gritó con todas las fuerzas de su alma: Elí, Elí, lama sabactani, que en arameo significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta del cielo es: porque Dios es santo y Él no puede mirar el pecado. En la cruz del Calvario pasó algo misterioso. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, recibía sobre su cuerpo, el que no conoció pecado, se hizo pecado en nuestro lugar. El que fue santo y justo recibía algo injusto. Si tú crees que Dios es injusto, mira la cruz. Y en esa cruz, en ese monte Calvario, el Hijo de Dios sufre en nuestro lugar, es latigado en nuestro lugar, sufre indeciblemente, la sangre le corre desde su cabeza hasta los pies, es un charco de sangre al pie de la cruz, y todo eso lo hacía Dios para decirnos en esta mañana: los amo. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. La cruz del Calvario nos muestra la ira de Dios, y esa ira de Dios que fue descargada sobre su Hijo Jesucristo, si tú le aceptas en tu vida como tu Señor y Salvador, Dios dice que te libra de la ira que viene contra el mundo. Y dice la Biblia, Dios, que sacará a todos los cristianos del mundo
antes de que caiga sobre el mundo la ira de Dios. Fue la cruz de Cristo la que nos libró de la ira de Dios. Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios el Padre toma la ira que tú y yo merecíamos y la descarga, la derrama sobre su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús gritó, ¿por qué me has desamparado? Es porque el mismo Padre abandonó a su Hijo en la cruz. Y mientras el Hijo de Dios llevaba sobre su cuerpo tus pecados y mis pecados, un misterio cósmico de los siglos sucedió. El Padre, que es santo, se separa del Hijo y el Hijo sobrelleva en esa cruz la soledad más profunda que ningún ser jamás en el universo le ha experimentado. Si tú crees que nadie te quiere, y si tú crees que nadie se preocupa de ti, y si tú crees que cuando estabas en el hospital no te visitaron, y crees que eres abandonado y te sientes abandonada y te dicen Anita la huerfanita en tu colonia, es que tú no conoces lo que Jesús experimentó en esa cruz. Si alguien sabe lo que es la soledad, es Jesucristo en esa cruz. Minimizar la ira de Dios es entender equivocadamente la misericordia y la gracia de Dios. Decir que Cristo nos salvó del pecado es decir que nos ha librado de la ira de Dios ahora y para siempre. Cuando decimos Cristo es mi Salvador, estoy diciendo conjuntamente, Él me libró de la ira que mi muerte hubiera recibido yo si no hubiera aceptado a Cristo como Señor y Salvador. En segundo lugar, la doctrina de la ira de Dios es la motivación para ganar las almas de los pecadores, como muchos de ustedes que en esta mañana nos visitan. Si la ira de Dios en contra del pecado explica la razón por la cual Dios tuvo que en Cristo crucificarlo, entonces nosotros debemos de saber que si fue tanto el sacrificio de Cristo y es tan real la ira de Dios, nuestra misión es ir al mundo y predicar este evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que Jesucristo nos enseñó. La fe en Cristo es un asunto de vida o muerte. No es un juego en esta mañana el que Dios te haya traído a escuchar este mensaje. Y esta advertencia nos debe motivar a hacer todo lo posible para que el mundo pueda escuchar el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. La ira de Dios debe formar también parte de nuestro mensaje evangelístico. Yo tengo 25 años predicando este libro que se llama la Biblia, y han sido 2 o 3 veces en todos mis 25 años que he oído mensajes que hablen de la ira de Dios. Muchos predicadores ni siquiera quieren mencionar que Dios se enoja. Muchas iglesias se están llenando con písanlo, el evangelio de la prosperidad y de la salud. No, vengan a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. ¿Y dónde está la ira de Dios? ¿Por qué deformamos el mensaje de Dios? ¿Por qué predicamos solamente una parte del carácter de Dios, su amor y su misericordia, y no predicamos el consejo entero de Dios? Dios es ira, Dios es fidelidad, Dios es justicia, Dios es juicio, Dios es misericordia, Dios es amor. No deformemos el carácter de Dios presentando solamente una fase de su rostro y de su carácter y escondiendo la otra, porque sospechamos que si hablamos de la ira de Dios nos sentimos como que estamos amenazando a la gente, y Dios no nos manda a que sintamos o no sintamos, nos manda a ser fieles y predicar todo el consejo de Dios. Cuando Juan el Bautista llegó al mundo, en Mateo capítulo 3, versículo 10, le dijo al mundo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué significa esto? Que desde que Cristo vino al mundo, Dios levantó un hacha a tu vida y a mi vida y a la vida de todos los seres humanos. Y cuando tú mueras, si tú no diste fruto y jamás produciste nada en tu vida, el árbol será cortado con el hacha. El leñador es Dios, y ese árbol será echado en el fuego. Porque Él vino para que nosotros diésemos fruto y que nuestro fruto permaneciese. En Lucas 13:5 dice la Biblia: les digo, no, antes, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. El mensaje de Jesucristo fue el infierno.
El mensaje de Cristo viene el juicio. El mensaje de Cristo es arrepiéntanse, porque viene la ira de Dios. Viene el tiempo en cuando será demasiado tarde. Y no es cuando tú quieras, es cuando oyes el mensaje del Evangelio. Y finalmente el mensaje de la ira de Dios también es, y debemos de entenderlo, no sospechar secretamente que es indigno que Dios se enoje. Ahora que hemos aprendido a separar la diferencia del enojo humano y la ira de Dios, nos ayudará a comprender mejor la doctrina de la ira de Dios, para alejar toda sospecha de que si hablamos que Dios es enojón, vamos a creer que Dios es un Dios cruel. Ahora vamos a aprender que la ira de Dios glorifica a Dios, porque la ira y el futuro castigo de los pecadores es para mostrar al universo la gloria y la justicia de Dios. Para comprender esto, consideremos nada más qué indigno y aberrante sería para Dios permitir que un solo pecado quedara sin castigo eternamente. Si Dios no escatimó a su Hijo, ¿tú crees que Dios te va a perdonar a ti? ¿Tú crees que te saldrás con la tuya al final de tu vida? ¿Tú crees que tendrás tiempo cuando vayas en la ambulancia en esos momentos de arrepentirse? Hay un solo caso en la Biblia, uno solo, de una persona que se arrepintió antes de morir: el ladrón junto a la cruz. Uno solo para mostrarnos que el 99% de los casos, las personas antes de morir ya casi no tienen oportunidad de entregarle su vida a Cristo. Porque Dios no puede ser burlado. ¿Tú crees que puedes decir, bueno, cuando vaya en la ambulancia me arrepiento y mientras tengo a mi amante y tengo esto y robo y no me importa mi familia? Dios dice cuando oigas su voz, no te endurezcas. Porque en el tiempo de la agonía entras en estado de coma, donde tus facultades mentales ya no son normales, ya no fluyes en tu inteligencia. Y Dios quiere que ahorita que estás sano, que tu mente está fresca, que acabas de desayunar y tienes tu barriguita llena, consideres eternamente el futuro de tu alma. Porque tú no sabes si en esta mañana, al salir de este salón, puedes caer muerto, un ataque al corazón, una embolia cerebral, una bala perdida. El 11 de septiembre, miles de personas entraron a las torres del World Trade Center y entraron ejecutivos muy bien vestidos, elegantemente vestidos, el presidente del Banco Fuji, el presidente y vicepresidente de otras compañías de valores, etcétera, etcétera. Y también junto con ellos entraron los elevadoristas, las recamareras, las meseras, los mozos y los que limpiaban los pisos. Al entrar todos al World Trade Center, los bien vestidos eran aquellos que eran dignos y que se respetaban, y los más humildes no eran tomados en cuenta. Pero una hora después salieron esos aproximadamente 5,000 o 6,000 personas del World Trade Center y comenzaron su viaje hacia su destino eterno. Y ahí en el cielo no había el mozo, ni el elevadorista, ni el presidente del Banco Fuji, ni el que era gobernador, ni el que tuvo mucho dinero, ni el que tuvo $2 millones. En ese momento eran todos almas humanas. Y cuando vivimos a la luz de esto, jamás volverás a menospreciar a un mozo. Jamás te creerás superior a un bolero, a un chofer, a una recamarera o a un sirviente. Porque el hecho que tú tengas y yo tengamos educación o nos vistamos diferente, no nos hace diferentes a ellos. Él, Cristo, se humilló a sí mismo y se hizo la muerte, y muerte de cruz, para que tú y yo comprendiésemos que la vida no la tenemos contada. Esa mañana se levantaron y le dijeron, mi vida, ya me voy a trabajar. Se pusieron su corbata, se afeitaron y se peinaron, y nunca supieron, más de 6,000 personas, que ese día no regresarían, ninguna de ellas, a su casa a ver jamás a su esposo y a sus hijas. Un hombre que estaba en una de las torres por celular, cuando supo que ya venía todo sobre él, le habló a su esposa y le dijo, mi amor, quiero decirte que te quiero mucho y que les digas a mis hijos que los quiero mucho. Y 500 toneladas de cemento y de acero cayeron sobre su vida. No le dijo, por favor, acuérdate de la cuenta del banco, acuérdate de las inversiones. Los últimos pensamientos de ese corazón, de ese hombre, fueron hacia su familia. Y saben una cosa, esto nos hace reflexionar, ¿cuánto vale nuestra familia? Es tiempo de valorar el tesoro más grande que tenemos, nuestra familia. No hay tesoro más grande que Dios te haya dado que tu esposa y a tus hijos, que tu esposo y tus hijos. Y desgraciadamente tiene que venir la angustia a tu vida, o tendrá que venir, o tendrás que estar en el hospital o en la cárcel para reconsiderar el valor que tenía tu esposa y tus hijos.
Es tiempo de que entendamos qué tiene valor en la vida. Mi esposa y mis hijos tienen más valor que el tiempo que paso con mis amigos en el café y discutiendo negocios. Mi esposa y mis hijos tienen más valor para irme de vacaciones que para llevarme de vacaciones a mis primos o a mis tíos o a mis amigos. Mi esposa y mis hijos tienen todo el valor del mundo para saber que mis hijos crecen rapidísimo y que lo que no pasé con ellos cuando eran niños no lo volveré jamás a recobrar en la vida. Tienes que entender que es un tiempo de revalorizar los valores y de entender qué es lo que Dios nos ha dado Dios. Todas estas personas que mueren en el World Trade Center, que mueren diario, en accidentes carreteros, en avionazos, en problemas, en las ambulancias, la mayoría no sabía que hoy era el último día que podían hacer una decisión por Cristo. ¿Por qué habrías tú de cometer tan grande locura de creer que mañana la puedes hacer? Cuando Dios te dice, cuando oigas mi voz, no endurezcas tu corazón. Vengan a la cruz en esta mañana. Vengan y arrepiéntanse de sus pecados en esta mañana. Tomen en serio a Dios desde esta mañana. Enfréntense con la realidad de que hay una eternidad esperándonos. Te burles o no te burles, más que es tu chicle o más que es tu chicle, no va a cambiar esto absolutamente la realidad. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Vengan a la cruz en esta mañana en que sus corazones han sido preparados por el Espíritu de Dios. Les pido que por unos instantes inclinen su cabeza. Y ahí desde tu lugar, con tu rostro inclinado, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera en esta mañana que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reveladas ni reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo. Que Dios te bendiga, audiencia, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que cada uno de nosotros podamos mirar nuestros propios caminos, no el de nuestro vecino, sino nuestros propios caminos, como estamos en la presencia de Dios. Y si no conoces a Jesús, hoy puedes conocer a Jesucristo de Nazaret. Gracias le damos al Señor, le damos a Dios toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén. Hasta la próxima, amigos. Bendiciones.